Hola, mi nombre es Guerrero Rosángeles Peña Escamilla y les voy a exponer sobre las modalidades en el negocio jurídico. Vamos a comenzar por la condición. Tenemos que la condición es un acontecimiento futuro e incierto que de su realización depende que nazcan o se extingan los efectos del negocio jurídico. Luego tenemos dos tipos de condición, que es la suspensiva y la resolutoria. La suspensiva, pues de igual manera es un acontecimiento futuro e incierto, y es suspensiva porque de su cumplimiento depende el nacimiento del efecto jurídico querido o de la obligación que esté sujeta a esa modalidad. Y la condición resolutoria es que una vez que se cumple el negocio, todo vuelve a su normalidad hasta el día antes de su celebración. Esto es si no hay imposibilidad material o pacto en contrario. Luego tenemos las especies de la condición. Tenemos tres: la condición potestativa, la casual y la mixta, la condición positiva y la negativa, y la condición imposible y la condición ilícita. Vamos a comenzar por la potestativa. Esta condición potestativa es la que depende de la voluntad de una de las partes, pero nunca podrá ser la voluntad del obligado, ya que, si no, la decisión del cumplimiento quedaría del mismo obligado. La condición casual es cuando no depende de la voluntad de unas partes, sino de un acontecimiento natural o de la voluntad de un tercero. Por ejemplo, si llueve, en ese estamos hablando de lo natural, o si Juan entra al concurso, estaríamos hablando de la voluntad de un tercero, te regalo mi caballo, podríamos decirlo así. Luego tenemos la condición mixta. Esta es de que depende de la voluntad de un tercero y al mismo tiempo de la voluntad de una de las partes. En este caso podríamos decir que desde el acreedor. Luego tenemos la condición positiva. Esto es cuando implica un acontecimiento que llegará a pasar o que puede pasar. Y en la condición negativa es cuando implica que algo no debe de suceder. Luego tenemos la condición imposible, pues estas son imposibles de dar o hacer si están prohibidas por la ley o si van en contra de la moral o de las buenas costumbres. Y estos anulan el negocio. Luego tenemos la condición posible o lícita, y esta es que tanto material, moral y jurídicamente son posibles de realizar. Tenemos el término, y el término es el momento en que se debe realizar la prestación, o bien es un acontecimiento futuro y siempre cierto en el que va a llegar o va a pasar algo por el mero transcurso del tiempo en que se espera se cumpla. Luego tenemos los tipos de término, que es el suspensivo, y este es un acontecimiento futuro y siempre es cierto de igual manera, que tiene como consecuencia la suspensión del negocio jurídico su ejercicio de un derecho y en su cumplimiento de una obligación hasta el día indicado. Luego tenemos el acontecimiento extintivo. Este acontecimiento es un acontecimiento futuro y siempre cierto que extingue los efectos de un negocio tanto en sus derechos y en sus obligaciones. Luego tenemos las coincidencias y las diferencias entre un término y la condición. Tenemos que como coincidencias es que ambos son acontecimientos futuros y que ambos pueden extinguir un derecho, hablando de la condición resolutoria y el término extintivo. Sus diferencias es que el término es de realización siempre cierta y la condición es un acontecimiento de realización incierta. También tenemos que la condición surte sus efectos de manera retroactiva, mientras que el término surte sus efectos para el futuro, hasta el día en que llega a su término o a su fin. Tenemos el término incierto. Tanto hay término cierto como incierto. La diferencia es que el incierto es un acontecimiento que se sabe que va a llegar a pasar, pero se ignora la fecha exacta, la fecha precisa en que ha de realizarse o en que va a pasar. Podríamos decir la muerte de una persona, está clarísimo que todas las personas van a morir, pero no se sabe la fecha exacta en que eso va a suceder. El modo es una carga que se le impone al beneficiario en un acto de liberalidad por el autor a, a razón de que el beneficiario realice una prestación, ya sea a favor del mismo autor o de un tercero. Por ejemplo, un donante que implique o le ponga una carga al donatario de que se le construya una estatua en honor al mismo autor, o bien de que el donatario le dé una cantidad de dinero a un tercero. Luego tenemos las características.
tengo que son 5. La primera es que consiste en una carga, es una carga accesoria. La carga es impuesta en negocios que impliquen un acto de liberalidad, por ejemplo, la donación. Luego tenemos que la carga es impuesta por el autor de la liberalidad y la carga se le impone al agraciado con la liberalidad. Luego tenemos las diferencias entre el modo y la condición. Entonces tenemos que el modo no depende de un acontecimiento futuro e incierto. El modo implica la creación de una obligación adicional a un acto que se pacta sin costo financiero, mientras que la condición afecta especialmente una obligación principal. Hablando de algunas manifestaciones legislativas, tenemos que en nuestro Código Civil el modo no está regulado de manera expresa, sin embargo se pueden sacar varias interpretaciones. Por ejemplo, en el derecho sucesorio, el testador puede imponer cargas a los que él desee. Por ejemplo, si designa a un heredero como su albacea, el albacea que va a cumplir su última voluntad al pie de la letra como él lo dejó, y le dice, yo te voy a dejar mi 50% de la herencia, pero tú vas a ser mi albacea. Y el heredero dice, no, yo solamente me quiero quedar con la herencia, pero no quiero ser albacea. Obviamente que ni va a ser heredero y tampoco va a ser albacea, quedando en incapacidad para heredar por la renuncia o remoción sin causa justa de, de decir que no quiero ser el albacea. También tenemos que el testador puede imponer a algunos de sus beneficiarios la carga de proporcionar alimentos a los acreedores alimentistas que aquel tenga a su fallecimiento, en la medida que él correspondía prestarlos. También hablamos de la donación. El donatario responde solo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con la cosa donada y no está obligado personalmente con sus bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas abandonando la cosa donada y si este pertenece por caso fortuito quedará libre de toda obligación. Luego, hablando de la posibilidad legal de eximir su cumplimiento del modo, podríamos decir que lo que se le dio al beneficiario en un acto de liberalidad, si este no cumple con la carga que se le impuso, puede ser merecedor a una revocación del acto de liberalidad que se le puso a su favor, pero no se le puede demandar para que cumpla el modo, ya que la carga es una obligación más no un derecho, podríamos decirlo así. Bueno, esta sería toda de mi parte. Muchas gracias.